Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a la cuarta jornada de este seminario forestal, primer seminario forestal, una iniciativa inédita para esta zona del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, del que estamos muy satisfechos por el nivel de participación y de interés, bastante por encima del previsto para este tipo de temas que son específicos. Así que con entusiasmo. Le paso la palabra al colega Monti del grupo para que nos dé algunos detalles sobre los temas de hoy y los disertantes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los disertantes por estar presentes. Y de paso les cuento que desde que comenzó el seminario, desde el martes a esta parte, hemos venido recorriendo distintos temas de interés de la cuestión forestal. Empezamos con nativas, seguimos con las alicáceas, un estudio de costos y un análisis de costos, en donde también se analiza esos costos, digamos, de costo y de beneficio, de márgenes brutos de la actividad, en la que se superpone con otras actividades como es la ganadería y como es la apicultura. En el día de ayer vimos la implicancia que tiene el dióxido de carbono y el interés que tiene a nivel global en lo que respecta a lo que es cambio climático, y en función de ese interés global, cerramos en el día de hoy con ustedes, en donde la idea es analizar cómo se puede monetizar ese servicio ambiental que tiene la forestación, como para poder lograr tener un beneficio más temprano en lo que hace a la renta de un cultivo forestal. Pero también aprovechamos la presencia de Ingeniero Maradei para que nos comente cómo debería ser la visión estratégica para la incorporación de la forestación en una producción que evidentemente no va a dejar en nuestra zona de ser de los cultivos tradicionales, pero que sí la forestación puede ser un complemento y prestar una serie de servicios importantes y además ser un negocio en sí mismo. Para tal cuestión, entonces lo vamos a dejar pasar al ingeniero Maradei para que haga su primera exposición, pero sin antes quiero comentarles quién es el ingeniero Maradei, para aquellos que no lo conocen. El ingeniero Maradei es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la UBA, con especialización en la Universidad de Carolina del Norte, bajo la dirección del profesor Bruce Sobel, con quien continuó trabajando como miembro de la consultora Sobel Forestry y Asociados. Comenzó trabajando en Celulosa Argentina, en el Departamento de Investigación y Desarrollo, desde donde introdujo materiales como Pinus taeda de Marion y Eucalyptus duni en Argentina y Uruguay, y también desarrolló el uso de herbicidas y fertilizantes en la forestación. Continuó como jefe del Departamento de Plantaciones y finalizó como director del grupo en paralelo con la función de gerente general de Tapevicuá. Organizó el Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales, integrado por las 12 principales empresas forestales del país. En el grupo MASU generó el área forestal y ocupó la gerencia de las áreas industriales de celulosa, bolsas industriales y envases de cartón corrugado. En esta última planta ocupó el cargo de director y gerente general de Inland Container. En la Unions of Swiss Banks fue responsable de la creación y operación del Fideicomiso Financiero Forestal de Corrientes y luego director del Latin American Investment. En Pérez Compán fue director del área PECOM Forestal hasta su venta. Daniel organizó el grupo Pomera en Argentina y Paraguay, Excel. En la esfera oficial coordinó el Plan Forestal Nacional, desde donde se gestó la Ley 25080. Posteriormente fue director nacional de Desarrollo Forestal Industrial en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Trabajó como consultor independiente en Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia. Posee numerosas publicaciones en congresos y revistas especializadas. Actualmente es director de Maradei y Asociados, consultora para la forestoindustria con clientes en el sector privado y gobiernos provinciales. La verdad, Daniel, que es un lujo tenerlo con nosotros y estamos muy preparados para escucharlo.
Bueno, gracias, Mario. Yo le tengo que agradecer a ustedes. Lo mío va a ser simplemente comentarles un poquito qué otra cosa podemos hacer además de los cultivos tradicionales. Recién estábamos comentando antes de comenzar la charla que lógicamente por las facultades que trataron de formarnos o por los lugares que nos ha tocado vivir, cada uno de nosotros está más focalizado en eso, en los cultivos donde tenemos esa influencia, ¿no? Ya sea de la facultad o del sitio de vivienda. Qué sé yo, los mendocinos están muy enfocados en la vid, los correntinos en la yerba mate, los del sudeste de Buenos Aires en el girasol y en el trigo, los de la pampa húmeda en maíz y soja, y así tenemos distintos sectores donde los profesionales están muy enfocados en el cultivo principal. Pero resulta que los campos no tienen el 100% de capacidad productiva para ese cultivo y estamos dejando desperdicios que pueden ser de mucha importancia. Por lo tanto, la idea es charlar un poco a ver qué es lo que podemos hacer en esas otras zonas. A ver si esto funciona así. Sí. Yo soy de la zona de San Antonio de Areco, pero en la zona núcleo. Y ahí, bueno, ustedes creo que están viendo un dibujito de Molina Campos, es un pintor de nuestras costumbres, y ustedes pueden ver que en el rancho aparece solamente la gente, el caballo y una pequeña plantita ahí al costado. Pero la tradición es que el rancho está pelado e inclusive ni siquiera el gaucho pampeano está acostumbrado a plantar un arbolito para defender, para proteger a su buen amigo el caballo. Ahora, esas costumbres, esa cultura es muy difícil de cambiarla. Con los ganaderos no es tan difícil porque la hacienda se beneficia mucho con la protección de los árboles. No solo la hacienda, sino las pasturas. Esto es un sistema silvopastoril con algarrobo, donde ustedes pueden ver que debajo de la plantación la pastura está perfectamente bien, y alambrado por medio, donde no la protege el algarrobo, la helada la reventó, está absolutamente afectada. Ahora, esto no es una exclusividad de acá. Ustedes pueden ver que los elefantes también lo necesitan. Hay otras regiones del mundo donde esto también es muy valorado por los animales. No ocurre lo mismo con la parte agrícola. En la parte agrícola tal vez sea un poco más difícil, porque el chacarero lo primero que dice, bueno, pero si yo dejo árboles, estoy perdiendo superficie, o si yo tengo árboles, se me complica el espacio para la pulverización. Entonces, hay una resistencia bastante grande a incorporar árboles en una zona netamente agrícola. Pero se están produciendo algunos cambios, y esos cambios fundamentalmente obedecen al cambio climático que nos está afectando de una manera muy, muy importante. Yo le ponía ahí, a pesar de los negacionistas, qué sé yo, gente como el presidente Trump, hasta que una tormenta no le voló la capucha que tenía en la cabeza, no lo quería reconocer. Pero bueno, la realidad es que se han producido tanto inundaciones como sequías, como temperaturas extremas. Bueno, nosotros vivimos este febrero con un extremo de temperatura fría y un extremo de temperatura elevada en un lapso de una semana, 2 semanas.
se producen tornados, se producen una serie de eventos que, si ustedes recuerdan, hace poco en Córdoba, les puedo mostrar algunas de las imágenes de los 40 millones de dólares que se perdió con el tema de las inundaciones y las consecuencias que eso trajo a posteriori. Esto es un recuerdo reciente. Disculpen que insista con el sur de Córdoba, pero me ha tocado la suerte de poder trabajar un poquito ahí. Esto es una imagen satelital de la Bulash del 2014. Ustedes ven que está absolutamente todo cultivado, pero fíjense después, 2 años después de las inundaciones, que aparecen más superficies cubiertas de agua que de cultivos. Bueno, estas son otras imágenes que se contraponen con lo que tuvimos 1 o 2 años después, que fueron estas 2 tremendas sequías que nos afectaron, que nos siguen afectando. Yo acabo de llegar hace un par de horas nomás de Misiones y el norte de Corrientes, donde es otro país, es una situación totalmente diferente. No han tenido semejantes problemas con la sequía y estuvo toda la semana lloviendo y sigue lloviendo. Pero en mi zona, que les comentaba, San Antonio de Areco, Pergamino Rojas, bueno, y también ustedes lo sabrán bien en el sur de Santa Fe, parte de Córdoba, la sequía se sigue manifestando. Ahí en esta zona, en San Antonio, directamente se está picando lo que quedó del maíz. ¿Qué fue lo que pasó con todo este tipo de cosas? Que hubo una gran salinización de los suelos, se incrementó, siempre tuvimos un altísimo nivel de erosión en los suelos del país. Recuerden que tenemos mayor porcentaje de zonas áridas que de cultivables dentro de la Argentina. Hubo muchísimo más arrastre hacia los cursos de agua, y eso, la primer consecuencia que trajo fue la eutrofización de los cursos de agua. Toda este incremento de materia orgánica en los suelos, lo único que hizo fue alimentar a los microorganismos, que consumieron lógicamente mayor cantidad de oxígeno, y de esa manera impidieron la vida de los peces, y también el arrastre de sustancias nutritivas como nitrógeno ha permitido un desarrollo de algas que fueron fácilmente visibles a simple vista. Entonces hay una cantidad de efectos negativos que se están ocurriendo a raíz de esto, y es muy difícil de encontrar, como les decía al principio, un campo que no haya tenido o que no tenga en este momento una zona desperdiciada, ya sea por salinidad, por pendiente, por erosión, etcétera, donde el cultivo tradicional ya es imposible de seguir realizándolo. Y entonces lo que queremos comentarles es simplemente que la forestación puede ser una alternativa para trabajar en esas situaciones. Les comentaba, vuelvo a la Bulash, un ejemplo concreto de un productor que todo su terreno lo cultivaba con soja. Con la inundación tuvo una salinización de las zonas más bajas, y en realidad empezó a perder superficie cultivable de soja y a tener una buena parte de su campo, con un alto valor inmobiliario, absolutamente desocupado. Este hombre no se resignó y empezó a plantar álamos. Esto es otro ejemplo también del sur de Córdoba, donde ustedes pueden ver en la zona marginal, al fondo se ve el cultivo perfectamente bien, y adelante se hizo la plantación de álamos. Y este es el otro ejemplo que les comentaba. Ustedes pueden ver el tipo de vegetación, bien típico de situaciones complejas, y un álamo que fue ahí plantado ya con raíces.
Ahora, la pregunta es, ¿la forestación la queremos hacer para cumplir con la ley, como por ejemplo en el caso de Córdoba? ¿O la queremos hacer para embellecer el campo, para darle un mayor valor por el aspecto paisajístico? ¿O lo queremos hacer como negocio? Y acá, esto ya lo hemos hablado bastante con la gente de Córdoba, tienen posibilidad de plantar el tipo de árbol que se les ocurra. Ahora, dependiendo de lo que planten, se va a tratar de un negocio o de cualquier otra actividad. Entonces, lo que comentábamos con ellos es que si quieren plantar sauces llorones, va a estar buenísimo para ir a tomar mate ahí a la sombra, pero ni se les ocurra pensar que van a obtener alguna renta de eso. Sí lo pueden obtener si lo hacen con plantaciones que tengan un destino industrial. ¿Qué es lo que pueden llegar a lograr? Cuando estamos hablando de plantaciones forestales a nivel promedio, a nivel país, si no obtienen una rentabilidad del 14% en dólares a través de todos los años de cultivo, es porque están haciendo algo mal. El 14% es un piso de rentabilidad que se puede obtener. Para eso hay que cumplir con una serie de requisitos. Ahora, no solo si trabajan con especies que puedan tener un aprovechamiento industrial, no solo van a tener una renta económica, sino que además van a tener otra serie de ventajas, desde el punto de vista básicamente del aspecto medioambiental. Yo no voy a entrar a hablar de los beneficios de los bonos de carbono, que ya hubo varios expositores que lo comentaron y lo van a seguir hablando. Este es un tema muy específico y que no estaría vinculado a los pequeños sectores forestales que yo les estoy proponiendo, en los cuales ustedes se pueden introducir al tema forestal. Estamos realizando plantaciones para obtener bonos de carbono en superficies completamente dedicadas a la forestación. Lo estamos haciendo con eucaliptus, lo estamos haciendo con quebracho, lo estamos haciendo con una serie, y también con pinos, con una serie de cultivos que además de generar una producción maderera para la industria, están siendo certificados y evaluados para la emisión de los bonos de carbono. No es el objetivo de lo que yo les quería comentar. Yo simplemente les quería decir que si ustedes aprovechan esas zonas, pueden obtener una actividad rentable que les da mucha elasticidad, porque no es un cultivo, que no es una soja que si maduró hay que cosecharla, esto se lo puede dejar hasta que se dé el momento oportuno de obtener un beneficio económico, y además hay algunas ventajas desde el punto de vista impositivo. Por ejemplo, con la ley 25.080 hay un apoyo económico que a veces se paga poco y tarde, pero hay también beneficios desde el punto de vista impositivo, como por ejemplo con respecto al impuesto a las ganancias, a las exenciones de varios impuestos que también otorgan una ventaja. Entonces, les decía, para poder obtener estos beneficios hay que cambiar de mentalidad. Se da mucho que un productor dice, che, tenemos que plantar algunos arbolitos, entonces se va a un vivero ornamental, se paga muy caro una planta que no es una planta con destino forestal, sino más bien para parquización. Cuando nosotros decimos que salimos al campo con un plantín de 20 centímetros de altura, muchos de los profesionales que no están en el tema se admiran, no lo entienden muy bien, porque no están tratando a las forestaciones como un cultivo.
Y ahí es donde tenemos que hacer valer nuestra profesión, donde tenemos que aplicar todos los conocimientos recogidos como para que la forestación esté al tanto del mismo desarrollo tecnológico que tiene cualquier cultivo. En varios aspectos, en la parte agrícola podemos dar clases al mundo. En la parte forestal estamos bastante relegados y utilizando maquinarias y tecnologías que no son las de punta, no son las que se están utilizando en el mundo. Digo, desde el punto de vista de la tecnología, bueno, ese mi abuelo y mi bisabuelo, cuando empezaron a cosechar, lógicamente no podemos dejar de tener en cuenta la evolución tecnológica que se produjo en todo lo que es la maquinaria agrícola y en las aplicaciones actuales para aplicaciones dirigidas, para siembras específicas y todo ese tipo de cosas. Desde el punto de vista genético, en algunos cultivos, no en los nativos, lamentablemente, en nativos estamos muy en pañales, hay algún desarrollo en Araucaria angustifolia, estamos comenzando a hacer un mejoramiento genético en quebracho colorado, muy poquito se hizo con el algarrobo, pero donde tenemos materiales genéticos de avanzada son en los cultivos de rápido crecimiento, que son materiales exóticos en su mayoría, y que para algún sector de los ambientalistas es una mala palabra, pero eso da para otro seminario directamente. Entonces, con el material genético, lógicamente en maíces está este tipo de materiales, pero ustedes van a sembrar esto. Entonces, con la forestación pasa lo mismo. Si ustedes pueden ver los árboles que están en el fondo, esos flaquitos y torcidos, eso es lo que plantaba Celulosa Argentina en oliveros. O sea, me pareció importante traer esto porque es exactamente de una zona muy cercana a donde ustedes están trabajando. La planta de Celulosa Argentina, Capitán Bermúdez, consumía estos eucaliptos colorados, Eucalyptus teresticornis, con este crecimiento en suelos de oliveros. O sea, esto no es un suelo marginal, estos son suelos de altísima calidad y con una desventaja adicional, que al ser maderas coloreadas, hay que blanquearlas para hacer un papel blanco. Y para blanquearlas, antes se usaba cloro. Ahora, por suerte, se ha mejorado el proceso de blanqueo y se está trabajando con peróxido de hidrógeno. Pero de todos modos, tiene un costo de blanqueo, un costo de procesamiento altísimo. En el año 79 introdujimos el Eucalyptus duni, que es una especie que en Australia tiene una zona de dispersión extremadamente pequeña, muy chica, pero que tiene una ventaja con respecto al Eucalyptus grandis, plantado mayoritariamente en la Mesopotamia, que es un poco más de resistencia a las heladas. Cuando lo introdujimos lo plantamos desde la provincia de Buenos Aires hasta Misiones, y esto es lo que pasó en oliveros. Fíjense la diferencia que tiene de crecimiento entre el cultivo tradicional de oliveros, fíjense las formas y el diámetro, y lo que logramos con Eucalyptus duni. Otros ejemplos cercanos lo tienen con los clones híbridos que se está trabajando. En el caso de este que están viendo, es un clon híbrido entre Grandis y Camaldulensis. Esta es una plantación sobre un suelo bueno, una lomada arenosa colorada de la zona de Saladas, en Entre Ríos, en Corrientes. Acá está con 3 años. Fíjense que a los 3 años estábamos con 16 centímetros de diámetro. Esto significa un crecimiento realmente
no común, en lo más mínimo. Y así es la misma plantación a los 8 años. O sea, dense en cuenta que esto ya está, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero acá hay un tipito. Esta es para que tomen idea del tamaño que tiene esta plantación. Esto es de 8 años que ya está absolutamente listo para ser aprovechado industrialmente, tanto sea para la parte energética como para la parte de aserraderos. Bien, otro tema que nos pega muchísimo es el tema de estudio de suelos. Yo les pediría que hagan un chequeo con los ingenieros forestales o con los colegas agrónomos que hacen plantaciones y le pregunten si hicieron el estudio de suelo en el sitio donde van a plantar. Yo les puedo asegurar que van a tener una respuesta negativa altísima, muy, muy alta. Y acá, esto es absolutamente imprescindible que ustedes, antes de definir qué especie van a plantar, conozcan exactamente qué es lo que tienen en el suelo. Porque si van a plantar una leguminosa, tienen que estar convencidos, seguros, de que tienen el fósforo requerido por los microorganismos que van a transformar, que van a absorber el nitrógeno de la atmósfera. Y si van a plantar un eucaliptus, tienen que saber que tienen que tener la cantidad de fósforo necesaria como para tener un muy buen desarrollo inicial, porque ustedes vieron los crecimientos que tienen. Son materiales que están creciendo arriba de 60 metros cúbicos por hectárea por año. Entonces, ustedes tienen que tener una dotación de nutrientes lo suficientemente alta como para poder abastecer. Estos son Fórmula 1, pero si ustedes no le dan las condiciones de la pista en Fórmula 1, va a correr como un turismo de carretera. Entonces, estos dos aspectos son fundamentales para poder lograr extraer todo el potencial que tienen estos materiales mejorados genéticamente. Y finalmente, el tema que yo les quería comentar es el control de malezas. Cuando uno convence a un productor que haga la plantación, hace la inversión en la preparación de campo, la compra del plantín, en la plantación, y después piensa que la cosa terminó ahí. No es culpa solamente del productor. Yo he tenido la malformación de un profesor, que espero que descanse en paz, que nos decía que a los pinos había que plantarlos, irse y volver al tercer año a ver si alguno había sobrevivido. Esto es absolutamente contrario a lo que es una producción eficiente y rentable. Los eucaliptus fundamentalmente son absolutamente incapaces de competir contra las malezas. Y ni les cuento si estamos con una población de sinodon, si estamos en una situación de escasez de agua, el eucaliptus para absolutamente su crecimiento. No tiene ninguna capacidad de competir contra las malezas. Ahora, con los preemergentes que tenemos, o sea, el desarrollo que tenemos en el área forestal es muy limitado, pero tenemos la experiencia de los cultivos agrícolas. Volviendo al tema de oliveros, oliveros es una zona que teníamos una producción de sorgo de Alepo extraordinaria. Y los forestales lo que hacían era controlarlo con rastreadas cruzadas, con lo cual ustedes se imaginan cuál fue la consecuencia. Pero resulta que el campo de al lado estaba con soja totalmente limpia de sorgo de Alepo. Y ahí fue como empezamos a copiar el uso del oxiflorfen para las plantaciones de eucaliptos. Y así como nos copiamos de eso, ahora nos estamos copiando del esplanade para el control de preemergencia. Les puedo asegurar que ahí en Margarita Belén, en Chaco, está bien, este año tuvimos poca precipitación, pero hace 11 meses que se aplicó
el oxiflorfen y no tenemos absolutamente nada de emergencia. Pero estamos teniendo 8 centímetros de diámetro a la altura del pecho a los 17 meses de haber implantado estos híbridos. Y 8 metros de altura. Entonces, de vuelta, somos profesionales y tenemos que aplicar absolutamente toda la tecnología que ustedes son capaces de aplicar en una soja o en un maíz en un cultivo forestal. Olvídense de los cultivos, de la forma de manejar tradicionalmente a los cultivos forestales. Olvídense, sáquenselo de la cabeza. Tenemos que manejarlo como cualquier cultivo de alto requerimiento si queremos que sea de alta rentabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para implantarlos, manejarlos como cultivos y utilizar especies que sirvan para la industria. Yo les decía a la gente del sur de Córdoba que tienen que generar masas críticas con volúmenes que justifiquen la radicación industrial y promover la instalación de industrias. Ahora, esto ustedes lo van a lograr en tanto y en cuanto tengan superficies importantes. Si son puchitos de a 2 o 3 hectáreas, les va a resultar difícil lograr esto. Pero tengan en cuenta que no hace falta grandes volúmenes para tener un aprovechamiento. Esto es un aserradero portátil que lo maneja una sola persona y se lo lleva perfectamente al campo, y no solo pueden utilizar este tipo de herramientas para el tableado de los rollos, sino que además pueden utilizar equipos portátiles para los residuos. Y este residuo tiene un aprovechamiento muy importante para lo que es cama de caballo, cama de pollos, es decir, ustedes lo que tienen que lograr es el aprovechamiento integral, absoluto de toda la planta. No pueden producir un vacuno y aprovechar solamente los cuartos traseros, porque no le va a dar el rendimiento. Y cuando ustedes producen un árbol, no pueden aprovechar solamente la parte industrializable para la industria, tienen que aprovechar todo el árbol. Eso ahora, con la necesidad que tenemos de transformar la matriz energética que tiene la Argentina, es decir, más que necesidad, es un compromiso internacional que el país asumió de transformar la matriz energética, salir de los combustibles fósiles, ir a los combustibles de origen biológico, orgánico. Eso nos permite utilizar la totalidad del árbol, porque normalmente la industria celulósica comienza a aprovechar diámetros a partir de los 6 centímetros hasta los 16, 18 centímetros. De los 18 centímetros a los 35 es la parte del árbol que lo utilizan los aserraderos. Y más de 35 centímetros de diámetro, que por lo general es la primera tora que está libre de nudos, se utiliza para el debobinado. Ahora, con la aparición de la demanda de chip para la generación de energía, tanto fluida como sólida, tanto para generar energía, para generar vapor para los secaderos o para producir pellets, ahora se está utilizando absolutamente todo el árbol. Entonces, esta es otra de las alternativas importantes para la región de ustedes. Ustedes tienen importantes secaderos de granos, de aceiteras, que están trayendo chip desde Santa Rosa en Corrientes. Esos son, no sé, 800 kilómetros, por ahí, una cosa por el estilo. Todo ese flete que se está gastando
si ustedes hacen cultivos energéticos, cultivos dedicados en las zonas cercanas a los centros de consumo, ese costo de flete va a parar a manos del monte en pie, va a parar a manos del productor. Nosotros estamos haciendo cultivos para plantas que generan hay un proyecto que está en funcionamiento, que está generando 40 megas, y se está construyendo otro tanto al lado, o sea, van a ser 80 megas. Son proyectos que van a estar consumiendo 3.000 toneladas de madera por día. 3.000 toneladas de madera por día. Entonces, para eso estamos basándonos en la experiencia que ya iniciamos en el Chaco, de hacer cultivos dedicados, cultivos energéticos con altísima densidad de plantas, altísima, les digo, arriba de 2.000 plantas por hectárea, y además con materiales clonales seleccionados por la alta densidad de la madera. En lugar de trabajar con eucaliptus como el Grandis, que pesa 450 kilos por metro cúbico, estamos trabajando con clones o con especies como los Corimbia, que están arriba de los cercanos a los 600 kilos por metro cúbico. Eso le da una capacidad de generar biomasa increíblemente alta y con turnos de corta de 4 años. Y por supuesto utilizando el rebrote durante 3 o 4 ciclos. Así que desde este punto de vista son muchas las actividades que se pueden hacer o en los pequeños sectores de campos no aptos para la actividad principal, como aquellas otras zonas, como los bajos submeridionales, como otras zonas con más pendiente, con más riesgo de erosión, que pueden tener a la forestación como una alternativa. Entonces, lo que estamos planteando no es que quiten suelo para la actividad, no es que le quiten una parte del terreno a la soja, sino que agreguen otro negocio. Esa es la idea, no los quiero robar más tiempo y quedo a disposición de ustedes si les generé más dudas de las que les debiera haber compartido. Muchas gracias, Daniel. Realmente daría para que hagamos 4 días con este tema solo, pero bueno, la idea era justamente esta, ir tocando distintos temas para generar una movilización y después, más adelante, iremos haciendo conversatorios específicos para poder profundizar en cada uno de estos temas. La idea, como veníamos trabajándolo siempre, es escuchar las 3 charlas y al final hacemos la ronda de preguntas porque hay muchos puntos en común en cada una de las charlas. Así que gracias por ahora y ya vamos a seguir hablando. La segunda charla va a estar a cargo del ingeniero Manuel Ron, me viene de Río Cuarto, Córdoba. Muchas gracias por estar presente en el seminario. Manuel se formó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires y después tuvo formaciones complementarias en Harvard University y en la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente, bueno, digamos, como antecedentes, gran antecedente importante, es fundador de Bio4 y Bioeléctrica, fundador y cofundador y CEO de Carbono Neutral Más, y cofundador de Bioelectrify, que son justamente empresas que generan energía a partir de biomasa. Y en el caso de Carbono Neutral Más, está dedicada a la certificación de carbono para los bonos de carbono. Tiene un extensísimo currículum, que no lo vamos a profundizar, así que para no robarle tiempo a su exposición y vamos a escucharlo. Entonces, específicamente en la posibilidad de bonos de carbono en la producción agropecuaria. Manuel. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación.
al colegio y me parece una actividad sumamente importante para poder mostrar otras, y sobre todo para provincias como Santa Fe, mostrar actividades de diversificación de negocios, como lo que contaba recién Daniel. Creo que los productores son conscientes de también esa necesidad de diversificar, de poder tener otra vía de monetización, que no sea solamente la producción bueno, en su momento era la ganadería, la producción de granos, hoy es casi ganadería pura en la mayoría de los lugares con tierras aptas, pero siempre hay una fracción de menos aptitud, y bueno, años como este, donde yo soy productor agropecuario, siempre me dediqué a la producción, y bueno, este año ahí en el sur de Córdoba, en Río Cuarto, nos pegó fuertísimo la sequía, y bueno, son los años donde también uno se pregunta, bueno, ¿qué posibilidades de diversificación puede haber para los productores? Y dentro de esto, bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto, Manuel. Ok, bueno. Bueno, para los productores agropecuarios que estamos en el sistema agrícola, creo que lo primero es tomar concientización de qué es lo que, digamos, cuáles son cuáles son las fuentes de emisión, ¿no?, que hay en el mundo. A veces los productores creemos que directamente por hacer fotosíntesis y capturar carbono, somos carbono negativo, o sea que capturamos más carbono del que emitimos, y cuando uno ve todas las fuentes de emisión, tal vez esto, no sé si lo vieron exactamente en la charla de ayer, que no tuve oportunidad de verla, pero cuando uno analiza las emisiones globales de las distintas actividades, la producción de energía, y esto es un promedio mundial, ¿no?, lo que les estoy mostrando acá, pero cuando vamos a la producción de energía eléctrica, es una de las principales, la calefacción, cómo se construyen el cemento, el plástico y demás materiales. El transporte en general en casi todos los países está en el orden del 16-17% de las emisiones. Estas son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, que emite cada actividad. Y la agricultura y ganadería, según el país que se tome en cuenta, tiene una influencia muy diferente. En el caso de Argentina, esto es un promedio mundial, en el orden del 20%. Argentina, por ser mucho más preponderante la actividad agropecuaria, está más en el orden del 30 o 35%, ¿no?, como del total del inventario de emisiones de Argentina, esto medido por las propias autoridades argentinas. Tenemos una preponderancia mucho más importante en el sector agrícola ganadero, donde la ganadería probablemente tiene sobre sus espaldas, ¿no?, y esto es bastante discutible según qué tipo de ganadería, qué tan intensiva y qué tan eficiente sea, tiene casi el 50% de esas emisiones. Pero bueno, yendo a la agricultura específicamente, la huella del sector agrícola se divide principalmente en el uso de los fertilizantes nitrogenados, sobre todo, son los que tienen la mayor huella asociada. El fertilizante nitrogenado se hace principalmente con gas natural. En el proceso, ¿no?, de producción de fertilizante, el insumo principal es el gas natural, y después el fertilizante tiene emisiones al momento de producirlo y tiene emisiones al momento de aplicarlo en el suelo. Y eso genera, como ven acá en el gráfico, casi más de la mitad de las emisiones de la agricultura, el paquete tecnológico tal cual lo utilizamos hoy los productores, es fertilizante, principalmente nitrogenados. Y después los residuos de cosecha, que eso, bueno, la siembra directa es un beneficio agronómico muy importante por el manejo de la humedad de los suelos y la menor erosión y demás, que todos ya conocemos y está súper probado, pero los residuos de cosecha en superficie tienen también esta cuestión, emiten óxido nitroso a la atmósfera, y el óxido nitroso tiene efectos mucho más contaminados, tiene un poder de gases de efecto invernadero mucho más importante que el dióxido de carbono. Entonces este óxido nitroso genera gran parte de las emisiones. Y el resto son combustibles que usamos en el transporte
de los granos o en los laboreos agroquímicos, pero fíjense que no son tan relevantes como los fertilizantes y los residuos de cosecha. ¿Y cómo podemos los productores reducir la huella de la agricultura? Bueno, aumentando la productividad, generando más, porque acá básicamente la huella se mide del maíz, de la soja, por tonelada producida, ¿no? Entonces, al aumentar, tener mayor productividad por hectárea y gastar lo mismo, obviamente se reduce la cantidad de emisiones por tonelada producida. Generar cultivos de cobertura. Hoy muchas empresas tienen algunos paquetes tecnológicos o recomendaciones donde recomiendan el uso de cultivos de cobertura entre cultivos de verano, ¿no? Cultivos de servicio, algunos cultivos de servicio consociados, utilizando distintas gramíneas y alguna crucífera, algún nabo de raíz pivotante para generar más porosidad en el suelo. Esos cultivos de cobertura a veces tienen la contraindicación, que obviamente se llevan 100, 200 milímetros del perfil, que después pueden comprometer el rinde del cultivo siguiente, pero bueno, aportan más carbono al suelo, y de esa manera en el balance entre lo que emite, digamos, el cultivo, por lo que les mostraba anteriormente, y lo que captura en el suelo, o sea, cómo se va moviendo la materia orgánica del suelo, los cultivos de cobertura tienen un rol importante. Menos laboreos, o sea, la siembra directa, evidentemente, es un proceso que reduce muchísimo la huella de la agricultura. La mayor eficiencia de insumos, que tiene que ver con la productividad, o sea, poder utilizar menos cantidad, por ejemplo, de fertilizantes nitrogenados, aplicándolos en momentos distintos del cultivo, para que no aplicar toda la siembra y que quede sujeto a alguna lixiviación en profundidad o alguna volatilización y que se utilice menos del nitrógeno que estamos aplicando. O sea, hoy cuando uno aplica 100 kilos de N de fertilizante, lo que la planta termina absorbiendo es una proporción menor, gran parte de ese fertilizante se pierde, entonces que eso sea lo menos posible. La agricultura a sitio específico, que implica reasignar los nutrientes o los insumos dentro del lote, aplicando en distintos lugares del lote, poniendo distinta cantidad y bajando el total del uso de insumos. Y después otras prácticas como la incorporación de fertilizantes biológicos, que no tienen toda esta contraindicación de los fertilizantes sintéticos, que a veces no pueden reemplazar el 100%, pero bueno, ayudan a que la planta tenga una mejor captura y mejor acceso a los nutrientes del suelo a través del uso de microorganismos. Y bueno, a partir digamos, de todo esto y de saber que todas las actividades en general, en el caso de la agricultura, si no se hace con muy buenas prácticas, es una actividad que emite carbono. Son muy pocos los planteos agrícolas donde podemos estar diciendo estamos capturando carbono, y básicamente el indicador principal para saber si emitimos o si capturamos es la evolución del carbono orgánico del suelo, ¿no? La materia orgánica del suelo, y en especial la fracción del carbono orgánico, es la que te da el dato de si estás capturando o emitiendo. Lo vas monitoreando cada 3 o 5 años y eso te va dando la pauta de cuál es esa situación. Estos trabajos en general son muy recientes, hay muy pocos proyectos hoy de captura de carbono en suelo que puedan estar certificados. De hecho, no hay bonos de carbono. Ahora voy a pasar al tema de los bonos y cuál es la experiencia nuestra en el tema, pero lo primero, digamos, que una empresa tiene que, pensando en el mercado voluntario de carbono y cómo funciona, una empresa se compromete para participar de este mercado voluntario, mide su huella, diseña un plan de mitigación, aplica esas prácticas y como último paso compensa lo que no pudo reducir, ¿no? O sea, las emisiones que no pudo bajar a través de distintas eficiencias, las compensa con bonos de carbono. Así funciona el mercado voluntario de carbono, que es un sistema de financiamiento para que empresas que quieren compensar emisiones en algún lugar del mundo les compren créditos de carbono a otros que realizaron proyectos de captura o reducción de emisiones en algún lugar. Esto, digamos, básicamente es, o sea, para ponerlo en un ejemplo bien concreto, una empresa industrial del Gran Buenos Aires que quiere tener una operación carbón neutral, quiere poder compensar la huella de carbono de una empresa donde ya
ya puso paneles solares, ya hizo buenas prácticas y no puede seguir bajándolo, compra bonos de carbono de un campo que tiene monte nativo, que tiene un permiso de desmonte, no sé, supongamos en Chaco, en Formosa, tiene un permiso de desmonte y no lo usa, certificó esa conservación, hizo un proyecto de conservación sobre esa superficie, y ese productor que podía obtener 100, 200 dólares de margen bruto por hectárea por hacer una actividad ganadera, sembrando megatérmicas arriba de ese campo después del cambio de uso de suelo, en vez de recibir los 150 dólares por la actividad ganadera, los recibe por la venta de bonos de carbono año a año, ¿no? Entonces, ese costo de oportunidad que tenía de hacer ganadería no lo ejerce y aplica a un proyecto de certificación, emite los bonos y se lo vende a esa empresa del Gran Buenos Aires, que, o sea, a través de probablemente de algún intermediario, Carbon Neutral Más, que es la empresa que está aquí en pantalla, funciona como un marketplace, un intermediario en estos casos, para que esa empresa del Gran Buenos Aires tenga acceso rápido, digital, a una plataforma que le puede proveer esos bonos de carbono. Del otro lado está la empresa el productor de Chaco, que no usó el permiso de desmonte, o sea, que hizo un proyecto de conservación sobre su campo y ingresa esa es la forma, digamos, de que esos proyectos de conservación se puedan financiar. Si no, no hay forma, ¿no? El productor va a terminar ejerciendo el cambio de uso del suelo que tiene por habilitado y haciendo la actividad que le permita monetizar, por supuesto, porque es lo que todos los productores buscan. Y bueno, y dentro del sector agropecuario, como un poco recién contaba Daniel también, las posibilidades que hay para productores agropecuarios o quienes estamos en el sector de poder capturar carbono y certificar algún proyecto y llevarlo adelante, puede ser la implantación de pastizales. Obviamente todos estos proyectos, y como decía recién Daniel, tienen que tener alguna escala, porque la certificación de proyectos de certificación de bonos de carbono es un proceso largo, tedioso, hay que contratar consultoría y hay que tener un volumen mínimo para poder llevarlo adelante, y pueden ser, bueno, la implantación de pastizales en campos que estaban degradados, o la implantación, bueno, de algún monte forestal, la conservación como les decía recién en el ejemplo, la conservación de monte nativo, que tiene permiso, o sea, que no que está en zona roja, sino que tiene un permiso de desmonte sobre esa superficie. La agricultura regenerativa, como hoy plantean muchas empresas del sector agropecuario, como ejemplo Bayer, Corteva, tienen planes de agricultura regenerativa y los están proponiendo, que bueno, ahí hay que ver la evolución de esos suelos. Los cultivos de biomasa o cultivos dedicados, específicos con altas tasas de fijación de biomasa. La producción de biochar, que es otra tecnología. El biochar es el carbón vegetal, ¿no? Que sale del proceso de pirólisis, de una combustión en ausencia de oxígeno. Ese biochar, o sea, en el proceso de pirólisis lo que se obtiene es, por un lado, un syngas, que es un gas pobre, pero que se puede utilizar para algún proceso industrial, para una caldera o para algún proceso de calefacción. Una parte de ese syngas se utiliza para el propio funcionamiento del equipo de pirólisis, y lo que se obtiene es un carbón, digamos, un carbón como carbón vegetal que conocemos, pero hecho con altísima eficiencia y con muy bajas pérdidas. Y ese biochar aplicado al suelo es un tipo de, como una enmienda, es un carbono muy estable en el suelo que se habla que dura más de 100 años, o sea, eso no lo puedo garantizar, pero toda la bibliografía habla de eso, y se paga muy bien la tonelada de biochar. Y bueno, y hay empresas ya en Europa, en Estados Unidos, en Australia, con plantas produciendo biochar y haciendo enmiendas en campos agrícolas, pero sobre todo el proyecto de producción de biochar, que puede ser para pequeños montes o montes forestales en algunos espacios reducidos, puede ser un destino adecuado, porque tampoco no son las plantas que hay
el mercado no son de un volumen grandísimo y podrían adaptarse fácilmente a pequeñas aplicaciones forestales, y este biochar después, bueno, obviamente puede ser aplicado en cualquier suelo agrícola porque, bueno, mejora las condiciones físicas y químicas del suelo. Así que esos son distintos. También, bueno, la forestación, los montes dedicados pueden ser, obviamente, con fines maderables o con fines de captura de carbono, sencillamente, con altas densidades, y hay muchos lugares de Argentina en esto. Recién escuchamos a un experto, así que no voy a ahondar nada. Nosotros ahí en la zona de Río Cuarto, hace más de 10 años que llevamos adelante cultivos de biomasa. Ahí pueden ver en las fotos cultivos de Arundo Donax. Arundo Donax es la caña de Castilla, en la zona del sur de Córdoba, producto de tener muchos suelos arenosos, sujetos a la erosión eólica. Se han colonizado, o sea, muchos terraplenes, muchos tanques australianos, muchos lugares que eran de difícil fijación, los terraplenes de ferrocarril, históricamente se han colonizado con Arundo, o sea que hay miles de hectáreas de estos cultivos implantados en la región. Nosotros, estos cultivos que ustedes ven acá, los hemos plantado nosotros, tenemos ya unas 5 hectáreas de cultivo de Arundo Donax plantado, sobre el cual venimos trabajando, midiendo producción aérea, producción subterránea de rizomas y la evolución ahora empezamos a medir la evolución del carbono orgánico en estos suelos. Pero bueno, muy ligados a la producción. Las fotos que ven ahí son de la planta de etanol de Bio 4 que tenemos en Río Cuarto, pero bueno, muy ligados a la producción de maíz, a los cultivos de biomasa. Venimos trabajando hace muchos años y entendemos que hay un potencial en la diversificación para los productores agropecuarios en todo este tipo de cultivo. Y después, bueno, con respecto a la ganadería pastoril y silvopastoril, hay muchísima, a veces, discrepancia, ¿no?, en los niveles de captura o de emisión. Todo al final, digamos, se reduce en cuánto carbono estamos capturando en el sistema y cuánto carbono emiten las vacas entre la fermentación entérica del rumen y los gases que generan. El metano es bastante más contaminante que el CO2, pero bueno, es un balance en definitiva, y tenemos que seguir midiendo en la Argentina esto para poder desmitificar. O sea, hay muchas normativas internacionales que nos juegan en contra en las mediciones, y creo que es trabajo para todos los agrónomos y ingenieros ambientales y quienes laburamos en estos temas, poder tener mediciones precisas que puedan refutar algunos trabajos que vienen de Europa, sobre todo, donde, bueno, nos ponen una carga muy fuerte, sobre todo en los temas de desmonte, de cambio de uso del suelo, y ahí es donde, digamos, nos ponen muchísimas emisiones sobre algunas actividades que, bueno, que en el futuro tal vez hasta puedan generar barreras pararancelarias que no se cierren algunos mercados. Así que creo que es tarea para todos los profesionales del área poder trabajar en estas mediciones. Así que bueno, esta es la página web de Carbon Neutral Plus, que es la empresa que comercializa bonos de carbono. Hoy tenemos en stock bonos de Brasil, bonos de Argentina. No tenemos bonos de Argentina de forestación, tenemos sí de energías renovables, de cambios de combustibles, empresas que pasaron de usar gasoil en una caldera a usar bagazo de caña de azúcar. Ese tipo de bonos, o sea, ese tipo de proyectos han podido en un momento certificar bonos. En el caso de los bonos más de conservación o de desarrollo forestales, son de otros países, pero hay una gran oportunidad en el país para que surjan estos proyectos y que, bueno, que venga mucho capital para el desarrollo, porque en el mundo la demanda de créditos de carbono es creciente, y bueno, nosotros estamos en ese mercado con esta empresa y estamos expandiendo a otros países, y vemos la necesidad de cada vez más empresas de compensar la huella que ya no pueden reducir, y bueno, creemos que es un buen momento para Argentina para poder desarrollar más fuerte el área forestal, la conservación y otras aplicaciones de captura de carbono en suelo, que para los agrónomos es un desafío
muy interesante. Así que bueno, eso es todo Mario, yo tengo un compromiso personal, así que si hay preguntas me gustaría ver si podemos compartirlas ahora. Bueno, trataremos, si hay preguntas. Te traslado una pregunta que se hizo en el día de ayer en este tema. ¿Tienen vencimiento los bonos de carbono una vez que se ejecutan? No, los bonos de carbono pueden tener distintos vintage, así le llaman a la antigüedad. Tienen más valor cuanto más nuevos son, eso sí, no tienen vencimiento. Nosotros, de hecho, tenemos en stock algunos bonos del 2012, hemos comprado bonos de algunas que han emitido algunas empresas en el 2012 y los tenemos, y tienen la misma validez desde el punto de vista de la compensación para los estándares ambientales. Un bono del 2012 tiene la misma validez, pero hay empresas que valoran más que sea un bono reciente, ¿no? De años, de 1 o 2 años de antigüedad. Y eso en el mercado se valoriza. Bien. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, dale, Fabián. Porque, bueno, yo no estoy mucho en el tema y he leído algunas cosas por internet y demás, como que la ganadería, echándole la culpa al tema del metano que produce el rumen de la vaca, y lo ponen como que es algo a corregir, donde, bueno, la pregunta que yo me hago, bueno, todos los países centrales, China, viven consumiendo energía fósil y haciendo emisiones, pero en forma, o sea, nosotros habrá 50, 60 millones de cabezas en la Argentina y China son millones de habitantes que están permanentemente consumiendo y generando emisiones. Digo, eso la pregunta sería, digamos, ¿tiene tanta incidencia la ganadería en comparación con todos los países quemadores de energía fósil? Digamos, esa es resumiendo la pregunta. Sí, la agricultura y ganadería, digo, en el mundo generan entre el 20 y 30% de los gases de efecto invernadero. O sea, eso está medido, es así una realidad. Lo que tendríamos que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer es medir bien para la agricultura, para la ganadería que tenemos nosotros, cuáles son el balance real entre el carbono que capturamos en suelo en la ganadería que hacemos a pasto, y después, obviamente, cuál es el balance en la ganadería que hacemos en el cierre a corral, para la terminación, donde, bueno, traes granos del campo y los animales postean, eructan, o sea, todo eso genera emisiones, eso no hay duda. Lo que hay en esto es, hay que tratar de hacer la ganadería más eficiente posible, con los mayores índices de preñez, los mayores índices de destete. O sea, la ganadería que más contamina es la más ineficiente, eso seguro, ¿no? Porque una ganadería que tiene baja productividad es mala termina siendo mala, por más que esté en un sistema pastoril, digamos, a pasto, en monte nativo, una agricultura, te genera degradación y te genera emisiones con baja producción, por otro lado, de carne por hectárea. Entonces, ahí hay que hacer mediciones de cuánto el sistema está capturando de carbono, que emite, eso seguro, es innegable que la ganadería emite. El metano es 29 veces más, pero bueno, es parte también, primero, de una necesidad de mercado, porque los ambientalistas están planteando un cambio en la dieta global, y la dieta global está aumentando el consumo de carne, o sea, esa es la realidad. Entonces, nosotros como país no podemos negar eso y tenemos que seguir abasteciendo el mercado mundial de carne. Lo que tenemos que tratar de hacer es tener muy buenas mediciones de cuánto nuestra ganadería está emitiendo, y bueno, hay actividades que van a seguir emitiendo, eso no hay duda. Hay que tratar de bajar otras que sí se pueden bajar, ¿no? Así como ahora estamos hablando, respirando, emitiendo CO2, no los vamos a poder evitar, y muchas de las actividades que hacemos van a seguir emitiendo. No, bueno, pero no me acuerdo ayer o antes de ayer mostraban unos gráficos que las emisiones comenzaron con la revolución industrial, por decir, 1880 en adelante, ahí comenzó el calentamiento global. Por eso me parece,
ya te digo, yo hablo del desconocimiento, me parece extraño que le echen la culpa a la ganadería, donde los gráficos de calentamiento global, la temperatura aumentó a partir de, ya te digo, finales de 1800 en adelante, por decirlo de alguna manera, 1850 en adelante. Qué sé yo, la ganadería es más. Sí. No, perdón. Sí, sí. Para, Lía, para un minutito. Sí. Le iba a pedir que hagan las preguntas por escrito, porque si no se transforma en diálogo y tenemos que evitarlo. Por respeto a Daniel, que dio su charla y está esperando también su cuota de preguntas, y por respeto a Lionel, que está esperando para dar su disertación. Entonces, tratemos de acotar y evitar el diálogo, porque realmente este es un tema que daría para dialogar mucho y quizás cuando hagamos el conversatorio lo toquemos esto en forma más exhaustiva. ¿Me explico? Así que por favor les pido, escriban las preguntas. Y mientras escriben las preguntas, voy a hacerle una, una pregunta a Manuel. ¿Cuál es la superficie de forestación que lograría compensar los costos de emitir los bonos de carbono? ¿A partir de qué superficie yo debería plantearme esa posibilidad? Hoy, es una buena pregunta, esa superficie ha bajado con el aumento del precio de los bonos, esa superficie disminuyó porque te permite licuar estos costos de certificación, y hoy nosotros estamos con un proyecto de monte nativo en Formosa para certificar con campo de 1.500 hectáreas que tiene una posibilidad, un CUS, un cambio de suelo por el 60%, o sea, 900 hectáreas de monte que van a conservacionismo, monte con permiso de cambio de uso del suelo que van a conservacionismo, hoy te permiten pagar un proyecto de certificación, para darte un ejemplo concreto. Sí, si me permitís, Sí, Mario. dale, Daniel. Sí. Lógicamente, si estamos trabajando con bosques implantados, al ser el crecimiento muy superior al de un bosque nativo, se reduce esa superficie que está planteando Manuel, ¿no? O sea, no es tan imprescindible una superficie muy grande. Y con respecto al tema ganadero, una de las cosas que nos está ayudando un poco es la incorporación de taninos en la dieta y los sistemas silvopastoriles, porque las vacas van a seguir emitiendo. Esto es una realidad biológica, no la podemos modificar. Pero si junto con ellas le estamos metiendo árboles que están fijando carbono, por ahí digo, no, tal vez no llegamos a compensar totalmente, pero estamos cercanos a. Los brasileños y los uruguayos ya están hablando de que venden carbono neutral. Habría que medirlo un poco mejor, pero digamos, desde el punto de vista marketing, ellos ya se largaron con el tema de que como tienen árboles, las vaquitas de adentro están compensadas. Es medio relativo, pero bueno, ayuda. Una acotación a lo que dice Daniel es que Minerva, un frigorífico brasilero, está vendiendo carne carbono neutral que viene de un sistema silvopastoril, y aparte le compensan lo que no puede, digamos, mitigar el propio sistema en términos de captura. Esas emisiones extras que tiene la ganadería y no la pueden mitigar en el propio sistema, lo compensan con bonos de carbono que compran a otros proyectos. Entonces compensan la carne y la venden como carbono neutral al mundo. Claro. Bueno. Tengo otra pregunta, Mario, relacionada con lo que hablaban con Manuel recién, de Ricardo en el chat. ¿Cuál es el valor de un bono de carbono? ¿O dónde cotizan? ¿Cómo es la dinámica de los bonos? No hay una bolsa internacional de bonos, o sea, transparente como el mercado de Chicago y demás, pero hoy un bono de carbono de soluciones naturales, así se llaman, ¿no? Natural Based Solutions, así, soluciones naturales, se llaman los bonos que vienen de forestación o que vienen de captura en suelo y demás, y están en el orden de los 10 a 15 dólares la tonelada de carbono equivalente, ¿no? La tonelada de carbono capturado para mitigar una tonelada de carbono equivalente, producto de las emisiones, está entre 10 y 15 dólares.
Bien. Después en el chat también pregunta Lía si existen planes de conservación en Córdoba o en otras provincias. Se refiere, por ejemplo, a área de monte nativo, área de pastizal nativo en la región pampeana. En caso de Córdoba, bueno, hay una ley forestal que obliga, digamos, a una superficie mínima por campo. En ese caso, esos proyectos no aplican para la certificación para bonos de carbono, porque mientras sea obligatorio, no hay adicionalidad y, digamos, no se pueden certificar. Bien. Bueno, y hay una pregunta que habla sobre si hay planes de conservación en Córdoba o en otras provincias. Esa es la de recién, Mario. Ah, perdón. Sí, Ahí estaríamos. Estaríamos, Bueno, entonces. Sí. yo si me disculpan, Mario, justo hoy es mi cumpleaños y tengo invitados en casa, así que accedí, digamos, a dar la charla, pero tengo que recibir Vaya un gente feliz en un cumpleaños, ratito. entonces. Bueno, muchas gracias. Sí. Así que los dejo, muchas gracias. Gracias a vos, Manuel, y te reitero, te vamos a comprometer en una charla posterior, en un conversatorio más para charlar estos temas más en profundidad. Fenómeno, si Muchísimas gracias. querés compartir mi mail con la audiencia y que me manden alguna pregunta, encantado. Dale. Perfecto. Muchas gracias. Saludos a todos. Adiós. Chao, hasta luego. Bueno, le toca el turno a Lionel Orso. A él lo convocamos porque es líder manager de una empresa nueva que se llama Nativas. Él es abogado, realizó una maestría en Derecho y Economía de Cambio Climático en la Flaxo, es docente de Finanzas Públicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y también es cofundador de Nativas. La idea de convocarlo a un abogado en estas lides de ingenieros agrónomos y de ingenieros ambientales fue porque justamente han desarrollado un sistema que para nosotros es un poco chino básico porque se trata de las criptomonedas, o por lo menos la tecnología de criptomonedas, pero para el pago de servicios ambientales en forestación. Y con la charla que hemos tenido, una de las ventajas que creo que tiene con respecto a bonos de carbono es que es más amigable para superficies más pequeñas, ¿no? Puede implementarse en superficies más pequeñas. Pero bueno, vamos a escucharlo a Lionel, a ver cómo nos cuenta el tema de blockchain para el pago de servicios ambientales. Bueno, muchas gracias, Mario. Voy a compartir pantalla. Me dicen si lo ven. Ahí se ve en modo presentación. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Vienen siendo jornadas muy interesantes que también me allanaron un poco el camino en muchas cosas, tanto ayer, Sofía, Rubén, como el día de hoy. Así que muchas gracias por la invitación. Como decía Mario, yo soy parte de una empresa que se llama Nativas. Como propósito tenemos el enfrentar la crisis climática y ecológica, desarrollando proyectos de regeneración y conservación de ecosistemas. Este soy yo, que como decía recién Mario, yo soy de profesión abogado, yo vengo de las ciencias sociales, así que también me parece súper interesante participar en estos espacios y que me inviten a estos espacios, porque es súper necesario el abordaje interdisciplinario de estas temáticas tan complejas, y el equipo de Nativas está formado por profesionales de diferentes temáticas, tecnología, ciencias ambientales como agrónomos, ingenieros ambientales, abogados como yo, etcétera, que ahora les voy a mostrar. Dicho eso, bueno, un poco a la
problemática ya estamos introducidos por las charlas anteriores. Acá hay un gráfico que a mí me gusta mucho porque es bastante explícito de cómo estamos pasando los límites en algunas problemáticas climáticas, hoy en particular, y lo que aborda Nativas en concreto fundamentalmente es la de crisis climática, este problema de que la actividad humana en sus distintas ramas y sus distintas aristas de su economía y de su sociedad emiten gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etcétera, y hay una sobrecarga de gases de efecto invernadero en la atmósfera que provoca el calentamiento global y la modificación del sistema climático, todo lo que ya venimos viendo en la charla. Uno de los límites que venimos pasando, la pérdida de biodiversidad es otra, la pérdida de ecosistemas, y es en lo que esas dos cosas principalmente es en lo que nos abocamos con Nativas. Como dije, yo vengo del derecho, con mi formación de posgrado en cambio climático, y en esta problemática tenemos ya convenciones internacionales, tenemos normativa local, tenemos ley de cambio climático en Argentina, ¿sí? Hay antecedentes normativos y este es uno de los principales. En la década del 90 se firma la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que lo firman la mayoría de los países del mundo, Argentina incluido. Todos los años se hace las COPs, la Conferencia de las Partes, las más conocidas por ahí en la década del 90, el Protocolo de Kioto, y en el 2015 el Acuerdo de París, que entre los objetivos de las convenciones y de cada una de los acuerdos se fueron llegando, primero que nada, lo que me interesa remarcar, uno, estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, vinculado a lo que decíamos antes, la actividad humana emite gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles, por en el sector agropecuario, etcétera, lo que venimos comentando, y hay que empezar a estabilizar y reducir de manera importante esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y para ello, y el segundo de los puntos que quiero remarcar, que surgen de las convenciones internacionales, empezar a crear flujos financieros compatibles con los objetivos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París surge de una de las COPs dentro de la convención, y uno de los objetivos del Acuerdo de París es justamente canalizar flujos financieros para garantizar que nos encontremos dentro de los 2 grados, o dentro de lo posible, en el mejor de los casos, cerca del 1,5 grados por encima de temperatura, por encima de la época preindustrial. Como decía antes uno de los participantes, que comentaba, las mediciones y la concentración de gases de efecto invernadero empiezan con la revolución industrial, por el crecimiento de la economía global y por comenzar a usarse combustibles fósiles a escala. Luego hay una explosión muy importante, un crecimiento muy importante a partir de la década del 50, de 1950, por lo cual, entonces, la convención marca este objetivo, ¿sí? Para impedir que modifiquemos el sistema climático de manera irreversible y muy peligroso, con mucha incertidumbre en el medio, pero se estima, se apunta como objetivo que logremos estar por debajo de los 2 grados de aumento de la temperatura. Acá abajo puse unos grupos de trabajo del IPCC. El IPCC es el organismo científico de la ONU que surge de las COPs, donde se trata información científica, y hay distintos grupos de trabajo que generan documentación científica sobre diversos temas. Uno de bases científicas, grupo 2 de impacto, adaptación y vulnerabilidad, 3 de mitigación y 4 de inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, por un lado, la crisis climática
Por otro lado, otro de los límites que venimos pasando, y por mucho, es la pérdida de biodiversidad y de diversidad biológica, la pérdida de ecosistemas y sus múltiples relaciones, y también tenemos convenciones internacionales sobre esta importante problemática, que es el Marco Mundial sobre la Biodiversidad, por la biodiversidad, ¿sí? Biodiversidad biológica, debería decir diversidad biológica o biodiversidad. Después lo voy a modificar. Objetivos dentro de esta COP de biodiversidad: conservar al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas, y también empezar a canalizar flujos financieros hacia esta conservación de la biodiversidad. Sí, nuevamente, esta importancia de empezar a canalizar y a movilizar flujos de dinero hacia esta conservación. Básicamente necesitamos empezar a conservar los ecosistemas y a combatir estas dos crisis que tenemos, y para eso necesitamos plata, y es indispensable que a escala y de manera rápida empiecen a ir flujos monetarios hacia estas acciones de mitigación y adaptación tanto al cambio climático como a la protección de la biodiversidad. Hecha esa introducción, ¿cuál es el propósito de Nativas? Es generar instrumentos justamente para el pago por servicios ambientales para quienes generen impactos positivos en el ambiente. Y fundamentalmente las métricas son el carbono, como decía antes Manuel, que la unidad de medida en el carbono es la tonelada de dióxido de carbono equivalente. Esa es una unidad de medida que ya tiene su evolución, porque tiene casi 30 años de mercados de carbono, y es lo que está más estructurado y más desarrollado, por más que todavía le falta mucha evolución, pero es lo que está más estructurado y se conoce más. Se están desarrollando metodologías, y existen metodologías para cuantificar biodiversidad y emitir créditos de biodiversidad, y lo mismo en el agua. Estos dos últimos con bastante menor desarrollo, pero se están generando mecanismos financieros para pagar por los servicios ambientales que demuestren ganancias cuantificables en biodiversidad y agua. ¿Sí? Acá abajo me falta un punto. Segundo punto del propósito de Nativas: democratizar el acceso al financiamiento para proyectos de conservación y restauración de ecosistemas. Nombraban antes que para que sea viable un proyecto de emisión de créditos de carbono es necesario una importante, muchas hectáreas, ya sean 900, 1000, 1500, para que den los costos para certificar con las certificadoras internacionales, que tienen costos altos y costos en dólares. Uno de nuestros propósitos es democratizar ese acceso al pago por servicios ambientales a proyectos más chicos, no necesariamente de 1000, de 1500 hectáreas, sino que puedan acceder proyectos de 200, 500 hectáreas, 100 hectáreas, etc. Acá abajo tenemos dos proyectos que venimos trabajando. El de la derecha es un proyecto en la provincia de Córdoba, en Pampa de Achala, en las altas cumbres, donde una ONG está reforestando con tabaquillo, que es la especie nativa del lugar. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Estructuramos el proyecto de reforestación para poder cuantificar el impacto ambiental, concretamente en ese caso en carbono, es decir, se calcula, se estima la absorción de carbono por el crecimiento, en este caso, del tabaquillo. El tabaquillo además tiene otra importancia muy significativa en agua, particularmente. El proyecto está en una reserva hídrica, la reserva hídrica de Pampa de Achala. Lo que hacemos ahí es estructurar el proyecto con un abordaje metodológico y tecnológico, conforme voy a explicar ahora. Estructuramos el proyecto para que pueda recibir financiamiento a través de créditos de carbono. Y la foto de la izquierda es una plantación de un productor de la provincia de Santa Fe, de Correa, de la localidad de Correa, un productor que hace ganadería, y que hace ganadería silvopastoril, y que acá el abordaje, conforme también venían contando los otros demás expositores, es
mitigar la huella del ganado, incorporando el árbol al sistema y compatible con la misma actividad, ¿sí? Un sistema ganadero que incorpora el árbol, capta carbono y compensa las mismas emisiones del ganado, o bien vende, comercializa los créditos de carbono para tener un ingreso extra. Y ahí es donde se da justamente el pago por servicios ambientales. Un servicio ambiental que tiene que seguir una métrica determinada, una metodología determinada para ser cuantificado y tiene que ser acreditado para recibir ese pago por servicios ambientales, ¿sí? Se mide cuánto carbono en este caso se está captando con los árboles, se emite un activo ambiental, como voy a explicar ahora. Ese activo ambiental que está en la blockchain sirve para canalizar financiamiento hacia estos proyectos y para que estos proyectos puedan crecer, ser replicables y se creen incentivos justamente alineados con la conservación y regeneración de la naturaleza. Yo, como les dije, vengo de las ciencias sociales, tanto del derecho, un poco de la economía también, porque soy docente de finanzas públicas, y algo fundamental para abordar esta crisis climática y ecológica es empezar a generar incentivos y reglas para que los intereses y los incentivos estén alineados con la conservación de la naturaleza y no a la inversa, como en muchos casos viene pasando. ¿Qué hacemos entonces? Con Nativas desarrollamos proyectos de triple impacto para combatir la crisis climática y ecológica. Ponemos en valor el servicio ambiental que ofrecen los ecosistemas en términos de carbono, de biodiversidad y agua. Conectamos a los proyectos, estos proyectos con impacto ambiental positivo, los conectamos con las empresas que, ya sea voluntariamente o porque deben hacerlo, quieren compensar sus emisiones, es decir, sus emisiones de gases de efecto invernadero las quieren compensar con proyectos de regeneración o conservación de ecosistemas. Y es algo que está aumentando, esta demanda de crédito de carbono por parte de empresas está aumentando por diversas razones, porque deben colocar mercadería en el exterior y le empiezan a exigir requisitos tanto de medición de huella como de tener un plan de acción climática y hasta compensar parte de su huella, por una política del área de sostenibilidad de la empresa, por iniciativa voluntaria, por distintas razones. Empresas de distintos sectores están interesadas en invertir en proyectos que capten carbono, que mejoren la biodiversidad y interesadas en comprar este activo ambiental que generamos. Y por último, de esta filmina, ¿qué hacemos? Y qué es clave y clave en el agregado de valor de Nativas, es dar trazabilidad y transparencia a los proyectos. Una de las principales problemáticas en los mercados de carbono es la doble contabilidad de emisiones. ¿Cómo acreditar que un proyecto que absorbe carbono que está almacenado en la biomasa, está ahí, pero cómo acreditar que no está vendiendo ese carbono a más de una empresa a la vez? Esa doble contabilidad de carbono es uno de los principales problemas de los mercados voluntarios de carbono, y ahí también actuamos dándole la trazabilidad a los proyectos, cuantificando, siguiendo los principios y parámetros de los estándares internacionales, con mediciones conservadoras, transparentes, cuantificando cuál es el impacto que generan los proyectos y haciéndose vínculo con las personas y proyectos que deciden invertir en los ecosistemas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esta conexión y cómo desarrollamos los proyectos? Nosotros utilizamos las metodologías ya existentes. Existen estándares internacionales, metodologías ya creadas para hacer la medición de impacto de los proyectos. En este sentido, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, por un lado, Verra como la certificadora más importante a nivel internacional, y Ser Carbono, una certificadora un poco más nueva, que ya está rankeada como la segunda en importancia, que está en Colombia y tiene un abordaje más latinoamericano. Hay otras metodologías que también utilizamos para cuantificar biodiversidad y para cuantificar agua. Estas son las más conocidas.
Y nosotros en este sentido, y creo que es clave, que nosotros no inventamos metodologías, sino que utilizamos los estándares ya existentes. Y eso es clave para seguir con criterios ya estandarizados. Otro de los agregados de valor de Nativas es utilizar tecnología, y concretamente tecnología blockchain. ¿Qué es la blockchain? Mario antes hablaba de las criptomonedas. Nosotros no somos una empresa de criptomonedas, sino que utilizamos la tecnología que está por detrás de las criptomonedas, que es la blockchain. La tecnología blockchain, que nace hace poco más de 10 años, 15 años, sirve para garantizar la trazabilidad y la transparencia de los proyectos y la emisión de los activos digitales. ¿Sí? Que tiene distintos usos. La blockchain, uno de esos usos son las criptomonedas. Nosotros la utilizamos para emitir un activo digital que es un token. Y tiene la importancia de, como decía, garantizar esa trazabilidad y transparencia, porque ese activo digital es único y es inviolable de alguna manera por ser la blockchain un registro contable digital y descentralizado. Eso impide la violación del sistema y queda todo trazado en la blockchain. Y ahora les voy a mostrar brevemente en la plataforma. Una vez que alguien se emite un token o se sube una determinada información en el token, ya no se puede modificar. Y eso hace la transparencia del proyecto. Y esto de ya no se puede modificar tiene esa parte buena, porque hace la transparencia del proyecto y a todo el historial y trazabilidad, y la parte que hay que tener cuidado, porque una vez si subimos un documento del proyecto, ya no lo podemos modificar, ¿sí? Podemos subir un anexo, un fe de ratas, lo que fuera, pero queda la trazabilidad de todo el historial del proyecto. Nosotros con blockchain emitimos este activo digital, un token, ¿sí? Como si fuera una criptomoneda, pero no tiene la funcionalidad la utilidad de una criptomoneda, no es para eso. El activo, el token, se emite para representar el activo ambiental, ¿sí? Ya sea una tonelada de dióxido de carbono, un token puede ser equivalente a una tonelada de dióxido de carbono, es equivalente a una tonelada de dióxido de carbono. También, dependiendo del estadio del proyecto, emitimos tokens equivalentes a un árbol, cuando siempre lo más difícil para iniciar proyectos es el financiamiento inicial. Para ese financiamiento inicial se puede emitir un token equivalente a un árbol para financiar las partes iniciales del proyecto, y los compradores, los inversores de ese activo digital, de ese token, van a tener posteriormente derechos sobre el carbono que absorba el proyecto, ¿sí? Lo mismo con biodiversidad. El token se emite para representar metros cuadrados de biodiversidad conservada. Entonces, sirve para la trazabilidad y la transparencia de los proyectos, sirve para evitar la doble contabilidad de emisiones, esta problemática de la cual estaba hablando antes. Como queda todo trazable y transparente en la blockchain, va a ser público cuántas toneladas, cuántos tokens equivalentes a cuántas toneladas de dióxido de carbono emitió el proyecto, ¿sí? Y eso es público y es totalmente trazable, por lo cual va a ser público si estamos emitiendo créditos de carbono de más, y va a ser imposible vender créditos de carbono a más del mismo crédito de carbono a una empresa, y eso se resuelve con esta tecnología blockchain. Y a su vez es un instrumento para canalizar financiamiento. La empresa que decide compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero compra un token equivalente a una tonelada que tiene un determinado precio, y esa compra sirve para canalizar financiamiento hacia los proyectos. Y a su vez, el token que recibe la empresa, cuando se utiliza, cuando se quema, se retira ese token, se emite un certificado de compensación de huella de carbono. Por lo cual, a la empresa que compra le sirve para mostrar su inversión en proyectos sostenibles y para compensar su huella de carbono, y al proyecto, el token le sirve para recibir dinero, recibir este pago por servicios ambientales, para generar incentivos, para generar mayor escala y para ser rentable
un proyecto de regeneración de ecosistemas. La blockchain que utilizamos nosotros en Nativas es una blockchain armada a medida, donde utilizamos la red Polygon. Polygon es una red de blockchain, una de las más conocidas. Y a su vez, hace relativamente poco firmamos convenio con el BIT, que tiene la LACchain, que es su propia red de blockchain, así que estamos integrados también a la red LACchain del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, que para nosotros fue un hito importante, un hito de validación importante. Bueno, antes de pasar a eso, les quiero mostrar una breve demo de la plataforma. Esto es una demo. ¿Ven ahí? Bosque Castro. ¿Se ve? ¿Ahí están viendo Bosque Castro o ven lo anterior? Sí, se ve perfecto. Ahí me dicen que se ve. Perfecto. Esto es una demo de un proyecto que estamos trabajando. Los valores no son reales porque es una demostración, pero les quiero mostrar cómo nosotros presentamos en la página de Nativas, que está en proceso de modificar sobre la página de Nativas, y si entran van a tener la versión vieja, que se va a cambiar a la versión nueva, donde van a estar publicados todos los proyectos que estamos trabajando. Así que esto está maquetado, Bosque Castro es uno de los proyectos que venimos trabajando. Entonces, en nuestra plataforma se muestra el proyecto, se muestran los tokens disponibles de cada proyecto, el precio del token, acá las principales variables del proyecto, cuánto viene capturando, cuánto se estima que va a capturar en términos de carbono, las hectáreas del proyecto, la metodología que se utiliza, el token y la trazabilidad. Tenemos una breve descripción del proyecto con imágenes, clave para conectar las imágenes del proyecto, los participantes, el historial del proyecto, y esto es lo que les decía, clave para garantizar la trazabilidad, y esta trazabilidad del historial del proyecto está subido a la blockchain, y donde se van subiendo distintos documentos sobre el proyecto, desde la creación del proyecto en la blockchain y su inicio, se sube el documento de descripción del proyecto, se van subiendo informes de monitoreo, ¿sí? Imágenes del proyecto, galería de fotos, la emisión de los tokens, cuándo se hizo y cuántos tokens se emitieron, reportes de monitoreo en campo, reportes de monitoreo satelital. Esto es todo, son todos documentos que, como les decía antes, quedan en la blockchain y son inalterables. ¿Sí? Así que así visualizamos los proyectos. Cualquier empresa que quiere comprar tokens de carbono, créditos de carbono para compensar su huella, puede entrar a la página, se hace un usuario y compra los tokens de carbono de este proyecto. ¿Sí? Se le va a emitir un certificado cuando decida utilizar esos tokens que compró, los decida utilizar para compensar su huella, se le emite un certificado que también está en blockchain, que no es simplemente un PDF, sino que es un smart contract que está en la blockchain y que va a servir para acreditar que está compensando la huella de carbono. Vuelvo a lo anterior. Bueno, y como les decía, en Nativa somos un equipo interdisciplinario, donde mezclamos tecnología, ciencias ambientales, porque tenemos ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, biotecnólogos, ciencias sociales, como yo que vengo del derecho, diseño de soluciones y propósito, sobre todo el propósito que les comentaba antes, abordar esta crisis climática y ecológica con la solución de dar herramientas, instrumentos para canalizar financiamiento hacia proyectos de regeneración y conservación. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Leonel. Muy claro.
realmente ya esto es de tercera generación, ya la producción o cuarta, digamos, la tokenización de los servicios ambientales. Bueno, queda abierto para que hagamos preguntas, por escrito, por favor, salvo los que están como coordinadores de la charla, de las charlas, del panel. Mientras aparece alguna otra pregunta, empiezo. Una que me hicieron para Daniel. Si podría detallar, cuando se habló de los planteos, Daniel, de forestación en Fórmula 1, entre comillas, forestaciones de alta producción, y de la necesidad de hacer análisis de suelo, si existe información de cuáles serían los requerimientos por especie, por cultivo, como tenemos en agricultura, por ejemplo. Está silenciado, Daniel. Espera. Ahí vamos. Sí. Sí. Es muy escasa la información que tenemos con estos cultivos, porque no hay una tradición, no hay una cultura de este tipo de cosas. En el caso del eucaliptos, lo que hicimos allá por el año 80, en la cátedra de suelos de la Facultad de Agronomía de la UBA, fue determinar, en función de un suelo específico donde íbamos a plantar en el Uruguay, con distintas dosis de nutrientes, a ver cuál era el que obteníamos mejor respuesta. La conclusión de ese estudio determinó que los eucaliptos en general, y esto creo que es importante aclararlo porque en Australia hay más o menos unas 800 especies diferentes de eucaliptos que tienen distintos requerimientos. No es lo mismo un eucalipto que crece en un suelo rocoso que el camaldulensis que crece a las orillas de los arroyos, o el grandis que crece en un suelo arenoso. Pero bueno, en el caso que estudiamos nosotros para los grandis, lo que determinamos es que en ese tipo de suelos más bien pobres se requiere una dosis de 100 gramos de fosfato diamónico por ejemplar, partiendo de la base que plantamos alrededor de 1000 plantas por hectárea. Y después, en el caso de los pinos, lo que se sabe son fundamentalmente las deficiencias. A través de las deficiencias vamos analizando cuáles son los productos que tenemos que incorporar. Por ejemplo, en el caso de pinos, tuvimos en Concordia en una época de secas, también de escasas precipitaciones, muertes de ápices. Eso es provocado por una deficiencia de boro o por más que a veces no solo deficiencia, sino la indisponibilidad del boro por escasa humedad en el suelo. Pero no hay una norma para decir este material requiere tal tipo de fertilización. Lo que sí tenemos claro es que los eucaliptus para el arranque necesitan un starter, un arrancador tipo fosfato diamónico, y que no podemos excedernos de unos 100 gramos por planta, y además evitar que entre en contacto con las raíces, porque si no lo quema. Y en el caso del pino, se han hecho muchísimos estudios de fertilización con distintos componentes, y la verdad es que al no ser un material clonal, la diversidad de crecimiento que hay entre los individuos ha hecho que se enmascare el efecto del fertilizante. La realidad es que son los pinos se arreglan con poca cosa, son bastante frugales,
y con un suelo que tenga mínimamente 5 partes por millón de fósforo y un contenido de materia orgánica de un 2 o 3%, con un pH por debajo de 7, que permita la liberación de fósforo y que no compita contra las micorrizas que tienen los pinos, no encontramos una respuesta positiva en el agregado de fertilizantes. Absolutamente diferente a los eucaliptos. Los eucaliptos, si no lo ayudamos con un arrancador de entrada que tenga muy buena... Bueno, empezamos con el tratamiento en el vivero. En el vivero con una fuerte dosis de fósforo para desarrollar un buen sistema radicular, y después con una ayuda de un compuesto nitrógeno-fósforo en el momento de la plantación. No encontramos respuestas significativas con aplicaciones posteriores a la inicial. Y tal vez ese empuje que le damos con el arrancador se va perdiendo con el tiempo. Pero insisto, depende muchísimo del material genético que estemos empleando y en el suelo que estamos trabajando. Acá, piensen que estamos plantando desde Chubut hasta Salta y Misiones, o sea, hay una diversidad de suelos y de oferta de nutrientes tremendamente diferente. Pero lo que tienen que tener claro es que en los pinos van a tener muy poca respuesta si tienen esas condiciones de suelo que hablamos. Y en los eucaliptus, si no tienen una muy buena dotación de fósforo y de nitrógeno, va a arrancar muy lento. Daniel, seguramente debe estar menos estudiado, pero en las leguminosas como el algarrobo, por ejemplo, que cada vez están tratando de impulsar más el cultivo, con la fijación de nitrógeno que tiene, ¿debería acompañarse con algún tipo de fertilización? Sí, justamente les comentaba en la charla que tienen que tener mucho cuidado de saber que hay una dotación de fósforo que esté por encima de las 5 partes por millón, porque de lo contrario esa fijación se va a ralentizar muchísimo. O sea, el nitrógeno lo obtienen de la atmósfera, pero el fósforo se lo tenemos que dar si no lo tienen. Bien. Bueno, gracias. Una pregunta para Leonel, si hay algún tipo de regulación gubernamental o es una transacción entre privados la comercialización de los tokens. Buena pregunta. No, en nuestro país no hay regulación estatal, sino en el mercado voluntario de carbono. Sí hay países en el mundo, o sea, están los mercados regulados de carbono. Europa tiene mercado regulado, distintos estados de Estados Unidos, China reguló su mercado de carbono. En nuestro país no tenemos mercado voluntario de carbono. Después aprovecho, pregunta en el chat si los créditos están avalados por organismo público. ¿Qué pasa? Una de las problemáticas que decíamos antes es que certificadoras internacionales como Verra, Gold Standard y otras tienen costos de acceso muy caros. Nosotros, justamente con el propósito de democratizar el acceso a ese financiamiento de proyectos más chicos, fuimos firmando convenios y acuerdos con organismos nacionales que validen que lo que nosotros estamos haciendo, básicamente, que la cantidad de carbono acumulado es la correcta. Eso es clave para el buen funcionamiento de un mercado de carbono, que haya un organismo independiente validador. ¿Sí? Los estándares internacionales son muy costosos, es clave desarrollar organismos validadores nacionales que permitan que hagan viable en términos de costo. ¿Y tienen el mismo valor de neutralidad para Europa, para las empresas que van a comercializar en Europa y pueden, a Europa, digamos, y pueden llegar a vender, a generar promoción de que son carbono neutrales? ¿Esto sirve para eso? ¿Cumple el mismo rol que el bono de carbono? Es un bono de carbono, sí. Después, Europa tiene su propio mercado regulado. Luego hay empresas del extranjero, nosotros le hemos vendido a empresas del extranjero, que también fueron hitos importantes para nosotros. Así que sí,
hemos vendido, han comprado tokens de carbono de nativas empresas del extranjero. Bien. Bien, yo tengo una pregunta más para Lionel. Algo comentó Manuel antes, pero no me quedó muy claro. ¿Qué pasa con la superficie forestal que es producto de la obligatoriedad de alguna ley? Por ejemplo, la ley agroforestal de Córdoba, está la ley forestal de Santa Fe, que todavía no está totalmente reglamentada, pero va a estar en algún momento, y un volumen importante de la forestación en esas dos provincias va a ser a raíz de la obligatoriedad. ¿Eso excluye la posibilidad de entrar al negocio de la venta o de bono de carbono o de algún servicio de biodiversidad ambiental? ¿O es compatible? La respuesta es depende. Ahí el término clave que comentó Manuel es el de adicionalidad. Los proyectos tienen que ser adicionales. Es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiese existido el proyecto y el incentivo por parte de los créditos de carbono? Ese principio que está en todos los estándares internacionales de adicionalidad tiene que existir. Es decir, ¿qué hubiese pasado si no estaba el proyecto? Ahora, al mismo tiempo también está la normativa que de alguna manera obliga a que algo pase. En Argentina tenemos la ley de bosques nativos, por un lado, que categoriza los bosques en rojo, amarillo, verde o sin categoría. En las provincias tenemos norma Córdoba, ley agroforestal, Santa Fe, ley del árbol, ¿sí? Y en distintas provincias tenemos distintas normativas y hay otra normativa también de carácter nacional. ¿Qué pasa? Puede pasar que si es obligatorio para el propietario del proyecto, no haya adicionalidad porque está obligado a cumplirlo. Pero también eso tiene matices, porque puede haber adicionalidad estando obligados, pero aún existiendo la norma, que el lugar se hubiese degradado igualmente. Pasa con bosques nativos. Tenemos en Argentina tenemos bosques que están categorizados y protegidos por la ley de bosque nativo, pero igualmente se deforestan, porque no existen financiamiento para conservarlos o porque tenemos distintas actividades que son mucho más rentables y avanzan igualmente, por lo que fuera, por lo cual la adicionalidad se puede argumentar de distintas maneras y hay que ver el caso concreto, ¿sí? Se puede argumentar por deficiencias institucionales del lugar, pasa, por ejemplo, en la ley agroforestal de Córdoba, que está subcumplida. Nosotros trabajamos mucho con proyectos de Córdoba y por más que exista la ley, si no hay un incentivo económico o un instrumento financiero que posibilite que eso se cumpla, eso no se iba a cumplir. Por lo cual, a veces depende. Existe la norma, en este caso la ley agroforestal de Córdoba, pero si no está el financiamiento a través de los créditos de carbono, eso no va a pasar, o no va a pasar en la medida que debería pasar. Por lo cual, ese criterio de adicionalidad tiene sus matices y depende del caso concreto. Perfecto. Bueno, ya llevamos más de 2 horas de desarrollo del panel. A ver, hay otra. Ah, no. No, yo puse Mario, entonces, perdón, sí, porque por ahí algunos se está desconectando. Yo dejé los teléfonos nuestros, tuyo y mío. Por si perfecto. alguien quedó pendiente de algún mail de los que estuvieron hablando, cualquier otra consulta, se puede comunicar con nosotros. Perfecto. La idea es que esto no se termine aquí, sino que después lo seguiremos dialogando ya específicamente tema por tema, porque realmente para nosotros como profesionales dentro del colegio vemos a la forestación como una alternativa de producción y como una necesidad para ser incorporada en la región, pero también veíamos la necesidad de que aparezca la visión del negocio forestal, porque más allá de que hay que actualizar conocimientos técnicos, como bien lo decía Daniel, también es necesario que sea un negocio y aquí en esta región estamos acostumbrados a lo que es una renta rápida de la inversión,
a través de un cultivo agrícola que en 6 meses ya lo estamos vendiendo. Entonces, vemos que estas opciones de los tokens para el pago de servicios ambientales o los bonos de carbono son mecanismos, y la ley 25080 de subsidio, son la posibilidad de acercar cierta renta, cierto flujo de activos, cosa que mejore el VAN, sobre todo de una inversión, y lo haga más posible al hecho de forestar y fomentar la actividad. Pero es responsabilidad nuestra como profesionales conocer este tipo de cosas, por eso es necesario que profundicemos estas herramientas. Así que bueno, de mi parte quiero agradecerle por la presencia, por su predisposición. Esto no fue fácil, si bien fue toda una comunicación virtual, hemos estado en contacto los últimos 2 meses más o menos, tratando de organizar el panel, y realmente desde mi punto de vista ha cumplido perfectamente las expectativas y nos ha dejado sin duda un montón de preguntas que nos van a permitir continuar conversando y seguramente desde el punto de vista profesional nos está aportando herramientas muy importantes. Mario, y bueno, y el resto, yo como pequeña reflexión, a propósito de lo que dijo Mario, como colegio, como profesionales, aclarar que nosotros estamos familiarizados con términos como productividad y rendimiento y demás, pero nos importa el árbol, la forestación en sí misma. En este seminario se habló mucho sobre el negocio forestal, porque somos conscientes que se va a forestar sobre predios privados mayormente y tiene que ser un negocio, pero que también se trabaja en lo que son bordes, barreras forestales para urbanos, la cuestión paisajística, el arbolado urbano. O sea, un poco aclarar que no son cosas incompatibles, sino todo lo contrario. Así que bueno, si no hay otra reflexión por hacer, daríamos por finalizada la actividad. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Que la pasen bien. Bueno, muchas gracias a los disertantes, han estado muy claros y bien.